solamente por la grabación en Skype voy a repetir. Baruch Hashem, repetir las gracias al Eterno. Baruch Hashem, shalom a todos. Nuevamente, le doy las gracias al Eterno por esta clase, por permitirme tener este don inmerecido estar aquí esta noche, compartiendo un poco de, de este libro, El Código Divino. Estamos todavía como en el preámbulo. Pues Hashem, si el Eterno nos permite, pues llegar como a la parte inicial del libro, que son los fundamentos de la fe, que es de alguna forma como hemos venido aprendiendo todos estos años con el Moreh Yoshua. Muchas gracias, querido Moisés. Como hemos aprendido con el Moreh Yoshua, el paso inicial para uno cumplir con la voluntad del Eterno es tener en él, tener la fe auténtica en él, como nos enseña también el Rabino Shalom Arush, que Baruch Hashem, el Eterno le dé larga vida y siga permitiendo compartir esas clases con nosotros, que esta semana recibimos esa excelente noticia de que ya recuperó, el Eterno le devolvió el habla y es es una noticia que nos pone muy alegres. Y también esta luna nueva de Adar Bet, el segundo mes de Adar, también es muy bonito iniciar con alegría y estar con este mes de alegría que se duplica. El Eterno nos regaló 2 meses para tener alegría en nuestro corazón. Bueno, yo quería eh, empezar también pidiéndole al Eterno por todas las personas que están en estos momentos en medio de la guerra, en medio de la incertidumbre en Rusia, en Ucrania, porque pues cuando un país entra en guerra, ambos países se encuentran las personas como en esa incertidumbre, en ese no saber, y, y pues lo más importante es llevarles esa luz de emuná y ayudar con lo que podamos ayudar, en este caso pues con las plegarias, las personas que el Eterno nos permita hacer ayudas de cualquier tipo, como es una gran bendición. También en los conflictos que hay en nuestros países, pues yo transmito desde Colombia, es al Eterno, y, y pues nuestro país ha sido también afectado por el conflicto interno, el conflicto humano interno. Y Baruch Hashem, quería empezar pues haciéndole la plegaria al Rey del Universo. Pues, el universo permite que eh, esta clase sea mérito de esa recuperación completa de nuestro maestro Rabino Shalom Arush Ben Yamna, que siga estando cada vez mejor, cada vez más fuerte en el estudio de la Torah. Y también te pedimos por el cese de todas las guerras, Eterno, el cese de todas esas guerras, para que sepamos de que eres tú quien controla y dirige todo, de que no hay nadie que pueda dañarnos o beneficiarnos si no es por causa tuya, y que podamos aprender a buscarte y a verte en cada una de las personas, y que podamos estar todos unidos, tanto judíos como no ágidas, y que todos podamos amarnos los unos a los otros con la abnegación. Bueno, ya entonces, con el favor del Eterno, no sé si alguien tiene una petición en particular también como para dedicar esta clase, esta lectura del libro. Bueno, entonces, habíamos quedado en el establecimiento de todas de todo el contenido que abarca este libro de Rabbi Moshe Weinberg, que le Eterno le dé larga vida. Y en este caso llega pues la carta, el prefacio del editor como tal, que nos dice cómo guiarnos a través de este libro, y pues esto pues, es la forma que Tashem puede utilizar para dar a conocer esta información, que pues, el Eterno que nos permite. Entonces, la primera parte del prefacio del editor se llama El Código Noágida, un destino de historias convergentes. Y empieza así: alaben al Eterno
ustedes las naciones, exaltadlo a Él, todos los pueblos, porque su bondad ha sido poderosa sobre nosotros y la palabra del Eterno dura para siempre. Alabad al Eterno. Este es bueno, aclaro también algo que creo que no mencioné la vez pasada, la traducción la hago de forma simultánea. De pronto, si ustedes que conocen los Teilim, de pronto es un poco, difiere un poco, que es para que hago como la traducción simultánea, entonces para que no este es el Teilim 117. Entonces el autor nos dice, el editor nos dice lo siguiente: que es el salmo más corto, consiste solo de 2 versos, los cuales juntos cubren a toda la humanidad. El primer verso es referente a los no judíos y el verso 2 cubre a todos los judíos. Hay 2 vectores que se intersectan en la imagen del Eterno en su creación. Ellos están unidos para siempre en un solo punto de unidad, el cual simultáneamente es trascendente y mora en la unidad del Eterno. Este punto de unidad no es fácilmente visto o sentido, y ese ha sido el caso a través de la mayoría de la historia tumultuosa del mundo. Tumultuosa, pues, de pronto muy caótica, de pronto como por buscar otro sinónimo. Sin embargo, en un lugar, en un tiempo, este punto de unidad fue revelado de forma abierta y milagrosa por nuestro Creador. Él escogió en su sabiduría y de todos sus hijos a la raza humana, que podría conocer y creer y recordar y llevar a su corazón hasta la llegada de la era mesiánica. Cuando ese tiempo llegue, sucederá que estaremos listos en los términos del Eterno para recibirlo a Él como Rey sobre todo el mundo. Esa revelación fundamental necesita ocurrir solamente una vez, y esto es atestiguado de forma incuestionable y registrado y ordenado por el Eterno para ser preservado para la posteridad. Esta revelación tuvo lugar en el monte Sinaí, en el año hebreo 2448. La primera nota del autor de esta página es el año 1312 antes de la era común. En ese momento, la voz del Eterno, el nombre del Eterno y la unidad del Eterno fueron revelados ampliamente. Pero el Eterno, en su sabiduría, vio que era mejor retraer a los individuos de la nación que los percibía, de la nación que lo evidenció, que es el pueblo judío, con una habilidad para que continuaran viviendo con la intensidad de aquella revelación. En su lugar, él señaló, o él ungió a Moisés, Moshe en hebreo, como su profeta, para recibir y transmitir todos sus preceptos para las futuras generaciones. Esto en Devarim capítulo 21 al 28. Esto incluyó el registro de la encapsulación de la divina sabiduría del Eterno en palabras escritas, las cuales pueden ser absorbidas e integradas en el ilimitado intelecto humano. Este documento, los 5 libros de Moshe llamados, que el Eterno llamó la Torá, significan instrucción. Él las entregó como legado, junto con sus explicaciones a los judíos como una heredad eterna. Eso establecido en Devarim 33:4. Junto con este regalo vino el confiarles la gran responsabilidad, porque la Torá no solamente especifica 613 preceptos judíos, de los cuales los 10 mandamientos son solo una fracción, y también contiene los 7 preceptos noágidas para todos los no judíos, que el Eterno le encomendó, le ordenó a Noah 16 generaciones anteriores.
Con el ascenso de los judíos como nación en la tierra de Israel, las naciones que los rodeaban, especialmente las personas de aquellas naciones que decidieron residir en la Tierra Santa, retornaron a una conciencia de los siete preceptos noágidas. Mientras los judíos encontraron éxitos como nación y fallas a lo largo de los 440 años que precedieron la construcción del primer templo sagrado construido por el rey Shlomo y los 410 años durante el cual se mantuvo en pie, eh, el, el llamativo del código noágida entre las naciones que los rodeaban creció y menguó. Durante el tiempo del segundo templo, esto es 350 al año 70 de la era común, perdón, 350 antes de la era común hasta el año 70 de la era común, un gran movimiento de temerosos del cielo estaba activo en el Imperio Romano. Estos eran noágidas adherentes al Dios único de Israel, que dirigió su lealtad religiosa hacia los sabios del pueblo judío y el Santo Templo. Es prácticamente imposible encontrar cualquier tipo de fuentes que no tengan sesgos, o sea, que no estén alteradas en este asunto, aparte del Talmud y el Midrash, porque después de la destrucción del templo, estos, bueno, aquí el Talmud y el Midrash pues son partes de la Torah oral, de la Torah Shebeat Pei. Estos noajidas observantes de la Torah se convirtieron en los primeros objetivos de aquellos que trataron de forzar la religión pagana de Roma y posteriormente las actividades misioneras de las religiones innovativas que empezaron a desafiar la autoridad divina designada de la tradición de la Torá. Los mejores registros históricos que no son de la Torá, de las personas que eran temerosas del Eterno en esos tiempos, en los tiempos del Segundo Templo, son los escritos de Josefo. Pues aquí ves Flavio Josefo, la Guerra Judía, el libro La Guerra Judía, y las antigüedades judías, y contra Apión. Están las referencias de Flavio Josefo, pues para quien quiera investigar, yo les comparto. Bueno, pues trata después de todas estas clases, yo voy a compartir como los puntos de la más importantes de las leyes noágidas, porque hay muchas referencias de los sabios. Entonces, no solamente se cita al Ramban, en algunos casos se cita también al Rabat, al sabio Ramá de bendita memoria, y bueno, y también al Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman. Entonces, pues en ese caso, en esta primera parte las notas al pie son muy cortas, son de una por página. Pero más adelante, cuando se comienza a discutir si una alajá le aplica un noágida o le aplica a un judío o le aplica parcial o totalmente, pues ahí sí entran las discusiones de los jajamim, de los sabios. Bueno, después de la destrucción del segundo templo y la diáspora del pueblo judío, la diáspora es la dispersión entre las naciones del pueblo judío, que fue influenciada por las religiones que no eran amigables al judaísmo, fue necesario para la iluminación y la eterna promesa de que el código noágida fuera preservado y guardado por los sabios judíos dentro de los escritos de la tradición de la Torah oral, de la Torah Shebeat Pei. Esas leyes de la Torah y debates de erudición, de eruditos, sobre las obligaciones divinas del mundo noágida, pudieron haber sido pudieron haber sido puramente académicos a lo largo de los siglos, si no fuera por las
las profecías escritas de la paz universal y el retorno a la observancia de la Torá que ocurriría en la era mesiánica. Hasta que Rabí Elijah Ben Amoser, de 1823 a 1900, en Francia, quien usó el título Noágida para los observantes de los 7 preceptos. No hubo otros escritos contemporáneos del código Noágida dirigidos al mundo Noágida, dirigidos al mundo gentil, hasta que el séptimo rebbe de Lubavitch, el Rabí Menahem Mendel Schneerson, de bendita memoria, de 1902 a falleció en 1994, empezó a entregar, a compartir charlas acerca de los puntos detallados del código Noágida a partir del inicio de su liderazgo en 1951, cuando era inesperado entonces, empezando en 1980, perdón, déjame repetir eso, fue inesperado entonces, cuando a inicios de la década de los 80, él hizo un llamado urgente a las naciones del mundo para que cumplan con sus 7 preceptos, y al pueblo judío en todos los niveles para que informen y influencien a los noágidas con respecto a la importancia de esta observancia. Aquí viene una nota al pie respecto a donde el séptimo rebbe de Lubavitch pues nos indica esto. Entonces es en el documento, en el libro, Ver para perfeccionar el mundo. La llamada del rebbe de Lubavitch para enseñar el código Noágida a toda la humanidad. Publicado por la editorial Sijot en inglés en el año 2016. Bueno, no sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que haya traducido de una forma que de pronto les haya generado alguna inquietud. Algo de background detrás de este esfuerzo, algo como de antecedentes detrás de este esfuerzo. ¿Y cuál esfuerzo? De llevar a este libro de Código Noágida a su publicación. En respuesta a la llamada del Rebbe, muchos noágidas alrededor del mundo empezaron a buscar información acerca de cómo cumplir correctamente con los preceptos que están en estas 7 leyes. También en respuesta a esta llamada, el señor Chaim Reisner de Pittsburgh, Pensilvania, fundó la organización Ask Noach en la mitad de la década de los 90. En 1999, el editor se unió, el que está escribiendo esta parte, se unió a Ask Noach para proporcionar un alcance noágida que fuera fiel a la Torá, iniciando con el webmaster. O sea, el webmaster es como, en ese entonces era la persona que controla la página web del sitio asnoach.org. Desde entonces estos esfuerzos han alcanzado a cientos de miles de noágidas y un número en incremento de comunidades noágidas. Pronto vimos que para cumplir el llamado de las naciones del mundo, para retornar a los 7 preceptos noágidas, sería necesario tener un aprendizaje organizado a nivel local. También aprendimos de los esfuerzos del Rebbe para realizar un proyecto que permitiera codificar los preceptos noágidas en el espíritu del clásico Shulchan Aruch. Este es el código de la ley divina. Perdón, código de la ley para el pueblo judío. Para llevar a cabo esta tarea ambiciosa, el señor Reisner viajó de Israel en el verano del 2004 y se conoció con muchos líderes rabinos y muchos expertos de la Torá a los cuales ellos les presentaron este plan y les pidieron su consejo, les hicieron consultas. Entonces ellos recibieron reacciones positivas de cada uno, como se ejemplifica en esta carta del profesor Nahum Rakover,
que era el anterior abogado adjunto general de Israel. Entonces, bueno, esta carta dice la sociedad de herencia legal del pueblo judío. Estimado señor Reisner, estoy muy impresionado a conocer acerca de los proyectos que usted planea respecto a las 7, que usted está planeando respecto a las 7 leyes noágidas. Es muy importante producir un código basado en la Torá de la ley noágida, escrito por eruditos de la Torá calificados, para que los noágidas conozcan sus obligaciones en detalle. Su otro proyecto de abrir academias de la Torá para noágidas para que aprendan sobre sus misbot suena bastante interesante e innovador. Los estudiantes de estas academias van a estar van a conocer bien cuáles son sus obligaciones y se van a poder convertir en profesores calificados para diseminar, esto es difundir, las leyes noágidas a través de las naciones. De profesor en la Humbercor, les comentaba. Entonces, bueno, con la aceptación de Rabbi Moshe Weiner en 2005 para producir el fundamento, la piedra fundamental para este esfuerzo, una codificación a profundidad de los 7 preceptos noágidas, la meta se convirtió en una realidad. Los volúmenes 1 y 2 de su libro Sefer Sheva Mishpot Hashem, el libro de los 7 preceptos divinos, fue compilado en hebreo durante los siguientes 2 años, con muchos puntos de consejos de eruditos, de autoridades de la Torá renombradas, como el rabín Salman Nehemiah Goldberg de Jerusalén. El volumen 1 fue publicado en 2008, y el volumen 2 en 2009, y el volumen 3 en 2012. Estos son los textos fuentes que Rabbi Weiner usó para producir esta edición en inglés. Bueno, esta parte es muy importante. ¿Cómo se determinan los detalles prácticos del código noágida? Los noágidas están obligados a cumplir con los 7 preceptos noágidas porque ellos son el mandato eterno de Hashem, transmitido a través de Moshe, nuestro maestro en la Torá, dado que la explicación de cada precepto en la Torá escrita es establecido acorde a la Torá oral. Esto es ver la introducción que ya vimos la semana pasada de Rabbi Immanuel Shochet, en la parte 1. Como fue dada a través de Moshe, nuestro maestro, y fue transmitida de generación en generación a través de los sabios judíos. Se puede concluir que las reglas que guían las decisiones de la Torá con respecto a los 613 preceptos judíos son las mismas reglas que guían las decisiones basadas en la Torá para noágidas, con unas pocas excepciones, las cuales son explicadas en este libro. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón o Maimónides, en 1135 a 1204, fue el primero en codificar estos preceptos, aunque en una forma bastante concisa. Y sus reglas son conocidas, que están basadas en las mismas reglas que la Torá oral para los preceptos judíos, a menos de que él haya establecido una excepción específica. Este razonamiento nace a partir de numerosas discusiones en el Talmud que lidian con los preceptos noágidas o que están relacionadas con los preceptos noágidas. Para determinar la ley de la Torá para los noágidas de forma más detallada, el Rabbi Weiner usó las reglas del Ramban, del libro Mishneh Torah del Ramban, como el fundamento principal, dado que el Ramban es la principal autoridad de la Torá en esta área. La importancia del Ramban como autoridad primaria en los preceptos del pueblo judío es muy conocida. En las palabras de Rabbi Yosef Karo, en 1488 y 1575, que es el autor del Shulchan Aruch, el Código de la Ley Judía, él dijo lo siguiente: dado que el Ramban es el la autoridad de la Torá más famosa en el mundo. Esto lo dijo en la introducción de Rabbi Yosef Karo en su libro, en la introducción de su libro, llamado Bet Yosef.
Entonces, así, en cualquier asunto en el cual Ramban difirió o tuvo divergencia de alguna otra autoridad de la Torá, la opinión que Rabbi Yosef Karo decidió para su Shulchan Aruch fue el Ramban. Bueno, esto es incluso, aún más, aplica aún más para los preceptos de Noah. Entonces, porque ya el Ramban es casi que el único Rishon. Entonces aquí pues está la definición de que es un Rishon, o los Rishonim. Que los Rishonim son los líderes rabínicos del año 1000 al 1500 de la era común, que continuaron a los sabios talmúdicos, que ellos estaban en la época de los 200 a los 500 de la era común, y a los Gaón, a los Geonim, a los genios de la Torá, del año 589 al 1038 de la era común, transmitiendo la tradición de la Torá. Entonces, estas fechas y todo eso está en el libro Viaje Milagroso del Rabí Joseph Eisen. Bueno, es el único Rishon quien tomó responsabilidad para ser como la autoridad de las enseñanzas en esta área, en el área de los preceptos noáhidas. Otros bien conocidos trabajos otros bien conocidos trabajos rabínicos, tales como el Tur y el Shulchan Aruch, no proveyeron reglas específicas basadas en la ley de la Torah para noáhidas. En su lugar, debemos tomar unas perspectivas de diferentes puntos que ellos escribieron con respecto a la observancia de los preceptos de la Torá para los judíos, y a su vez hacer implicaciones, o sea, derivar sus opiniones acerca de la observancia de los preceptos de la Torá para los noáhidas. En su lugar, para los noáhidas, perdón. Entonces, el Ramban es la principal autoridad de la Torá, cuya opinión es considerada en estos asuntos, y entonces su opinión es la que se le da más peso que cualquier otra autoridad respecto al tema noaje. Se pueden encontrar excepciones, y en Sheva Mitzvot Hashem, el Rabbi Weiner investiga de forma extensiva y cita la mayor cantidad de fuentes rabínicas, el espectro de fuentes rabínicas. En muy pocos casos, donde una mayoría de otras autoridades, de otros Rishonim, y que el Shulchan Aruch, todos difieran del Ramban, el Rabbi Weiner decidió la ley de la Torá de acuerdo a sus enseñanzas y no de acuerdo a la opinión del Ramban. Bueno, aquí es algo muy importante, es que en la Torá todas las halajot se deciden es por la mayoría, o sea, todas las discusiones de los sabios hay un debate, y pues para donde vaya la mayoría, entonces se decide según la mayoría en todos los casos. Rabbi Moshe Weiner explicó claramente el espectro de todas las fuentes en cada una de esos casos, y las bases de sus conclusiones, y las dejó en las notas al pie del texto Sheva Mitzvot Hashem. Entonces, por eso también es muy importante seguir las notas al pie, y pues esa Bezrat Hashem es una de las partes importantes de esta lectura que el Eterno nos permite compartir. Estas pocas notas en esta versión en inglés, pues son, perdón, con respecto a esas notas que hizo Rabbi Weiner, son pocas en la versión en inglés, y esas, dado porque quieren limitar la cantidad de discusión rabínica que no sea relevante para la mayoría de los lectores. Entonces, pues él nos está diciendo de que había muchas más notas, y pues Baruch Hashem lo limitaron porque de pronto no era relevante. O sea, este código divino trata de ser muy práctico respecto a la aplicación de las leyes o a la HOT para nosotros los noajes.
Entonces, bueno, aquí ya sigue la cuarta parte. ¿Cómo utilizar esta cuarta edición? Esta edición tiene 8 partes. Cada una contiene capítulos con temas numerados. Así la parte 1, tópico 6.1, se refiere al tópico 1 del capítulo 6 de la parte 1. Numerosos errores de tipeo que fueron encontrados en la tercera edición han sido corregidos. Y un apéndice ha sido añadido en las leyes de la Torá que son particularmente relevantes para un gentil justo o un Gertoshab. Bueno, perdón, es un gentil piadoso, dice aquí en la lectura, o llamado Gertoshab, que vive entre los judíos. Esos son los noágidas que cumplen aceptaron sobre ellos el cumplimiento de las 7 leyes noágidas y viven en la tierra de Israel. El listado de los preceptos principales en cada parte han sido añadidos a partir del libro Tishim Hukim, que son las 90 leyes de Rabbi Moshe Weiner, que pues es otro libro que eso nos da Rabbi Moshe Weiner. Un número de puntos han sido clarificados y otras oraciones que eran redundantes fueron eliminadas, especialmente en la parte 2, capítulo 3. Las notas del editor son marcadas por un asterisco. Estas incluyen comentarios o información adicional. Se le advierte al lector que mucha información importante está incluida en muchas de las notas al pie. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna participación, comentario, me están oyendo, me siguen. Cualquiera quiera hacer una intervención, dado que pues estoy en esa labor de traducir, que me permiten en términos simultáneos, de pronto no veo la pantalla y no alcanzo a ver si tienen alguna participación o están levantando la mano. Entonces, trata de me comente. Bueno, para hacer las notas al pie de las fuentes rabínicas más significativas, se hizo una bibliografía para el libro en la página web de ASNOAG con un poco de información histórica acerca de los textos fuentes y sus autores. Entonces aquí pues está el enlace, es una de las notas al pie, es el enlace a la bibliografía del libro, que no, pues, no está incluida en el libro, pues dado que son muchísimas fuentes. Las fuentes son generalmente citadas usando nuestras transliteraciones de sus títulos hebreos. Transliteración es más o menos lo que el Eterno me permite hacer aquí. Es como en la forma como, eso es una traducción como adaptada, más bien, a partir de los nombres de los títulos. Las excepciones de las citaciones de los títulos de esta sección en el Mishneh Torah del Ramban son traducidas al inglés para el beneficio de aquellos que quieran buscar las citaciones en una traducción del Mishneh Torah. Para este propósito, estos títulos traducidos cumplen o se acercan o de alguna forma se acercan a los títulos que aparecen en los volúmenes del Mishneh Torah que han sido publicados en inglés por Mosnaim, que es una editorial, traducida por el Rabbi Eliyahu Toger. Esta serie ha sido un ítem, un elemento valioso para la traducción, para la traducción de los temas del libro Sefer Sheva Mitzvot Hashem, de los cuales muchos de los cuales siguen las palabras del Mishneh Torah. En la parte 1, de los capítulos 1 al 4, presentan los principios básicos de la fe basada en la Torah, de la fe en el uno y único, en el Dios uno y único, basada en la Torah. Estos incluyen la aceptación de la verdad de la Torah y el reconocimiento de que la recompensa divina solamente llega a partir de la observancia de la voluntad del Eterno, y que lo opuesto, Dios libre, viene de las algunas veces deliberadas o accidentales transgresiones de su voluntad. Los capítulos 5 al 6
y del 8 al 9 presentan una guía práctica y confiable para esos asuntos que son de principal importancia en la vida diaria de los noágidas: el estudio de la Torá, la plegaria, la conducta moral y el arrepentimiento, o la Teshuvah. En estos pocos capítulos, perdón, de esta edición se han recortado a una página. Capítulo 7 en la parte 1, capítulo 4 en la parte 2 y capítulo 4 en la parte 5. Esto fue hecho porque un estudio detallado de tales asuntos carece de relevancia práctica en los tiempos modernos. Hay una parte que tiene que ver con la idolatría de Molech. Es en la parte 1, el capítulo 7. Ya veremos más adelante que ya es un tipo de idolatría que, Dios libre, pues ya no se aplican en el mundo, de que se hacían pasar a los hijos y se hacían pasar por fuego. Entonces, para Dios guarde, pues sacrificarlos a ese dios Molech. Bueno, esto es como un ejemplo de esa parte. Aquellos que están interesados como en un estudio más avanzado referido a los capítulos completos que se presentaron en ediciones anteriores o en el texto original de Sheba Mitzvot Hashem, ahí los noágidas que están interesados en encontrar mayor material de las fuentes noágidas y aprender más acerca de las reglas generales de cómo el código noágida se aplica a esos temas, y acerca de lecciones adicionales y valores morales que la Torá nos enseña. Entonces, eh, bueno, algunos temas en este libro aplican a noágidas y a judíos, pero solo con respecto a la enseñanza del código noágida. Entonces los judíos no deberían, en ese sentido, los judíos no deberían utilizar este texto para determinar sus propias obligaciones, las cuales son más restrictivas y numerosas. Los asuntos, las preguntas respecto a la observancia de la Torá por cualquier persona pueden ser dirigidas a los eruditos de la Torá, judíos observantes, temerosos del Eterno, o enviados a la página, o sea, enviadas esas consultas que son hechas por judíos respecto a la observancia de sus leyes. Están diciendo que este libro no es una fuente para que los judíos la puedan utilizar para observar con las leyes, que los 613 preceptos y los 7 rabínicos que les corresponden a ellos. Bueno, ¿cómo el pasado puede ser elevado por medio de diseminar este mensaje, de difundir este mensaje? Finalmente, debemos dirigirnos a un punto que surge en las mentes de muchos noágidas que aceptan y siguen la verdad del código noágida. Esta es una cuestión acerca de la justicia divina. ¿Qué puede ser dicho acerca de noágidas que nunca han tenido acceso a una conciencia o a información acerca de las profundidades de las fuentes del código noágida, el cual está siendo actualmente difundido a lo largo del mundo? Bueno, de seguro que hay muchas buenas personas que hicieron muchos buenos actos y fallecieron sin tener la oportunidad de conocer y ni mucho menos observar los 7 preceptos noágidas. ¿Acaso ellos no merecían la oportunidad de recibir una porción en el mundo futuro, en el mundo por venir, a través de la observancia fiel del código noágida, la observancia, en este caso fiel, en la observancia con emuná del código noágida? Entonces, pues esta pregunta es dada de que hay muchas personas, es una pregunta que de pronto muchos nos hemos hecho, de que si hay muchas personas que han obrado bien y que hicieron muchas buenas acciones, muchos gemilut hasadim, muchos actos de bondad, muchos sedacá, pero no conocieron y tampoco observaron los 7 preceptos noágidas. Entonces, la pregunta que se hace el editor, perdón, es: ¿ellos acaso no merecen recibir una porción en el mundo venidero a través de la observancia del código noágida? Después, la respuesta que nos da el editor es fundamentalmente importante reconocer de que el Eterno es justo y que no y que a ningún alma
a ningún alma que sea merecedora se le niega la oportunidad de ganarse un lugar en el mundo venidero. Los caminos del Eterno, incluyendo cómo Él logra esto, son en última manera inescrutables y más allá del entendimiento de los seres humanos, de todos los mortales. Sin embargo, en esta pregunta fundamental deben haber respuestas que podamos relacionarnos para aplicarlas en una base práctica. El crecimiento de la población mundial se ha acelerado ampliamente los últimos 100 años, de 791 millones en 1750 a 3 billones en 1959 a 7.8 billones en el 2020. Entonces, la población del mundo en este momento, cuando el código Noahida está siendo presentado ampliamente para toda la humanidad, es seguramente más que suficiente para contener todas las almas reencarnadas. Aquí hay una nota al pie que es ver el libro Búsqueda del Alma de Jacob Astor de la editorial Targum del 2003, que es de donde se saca esta referencia. Y todas las personas buenas y gentiles merecedores que han vivido en el pasado, o sea, que ese tiempo es suficiente para, perdón, ese tiempo no, toda esa cantidad de personas que vemos en el mundo actualmente, esa cantidad de almas, esos 7.8 billones en 2020 son suficientes para abarcar todas las generaciones anteriores. Y entonces, esta puede ser una manera, esta puede ser la manera del Eterno para dar a cada alma la oportunidad extra que se merece, para que corrija y se convierta en justo. Sin embargo, será de gran servicio para cada alma en el mundo de hoy si todos juntos hacemos de esta oportunidad conocida y disponible. Con la ayuda del cielo, a través de su ayuda, vamos a cumplir esta tarea. Y muy pronto, con la llegada del Mashiach, la ocupación de todo el mundo será solamente conocer al Eterno. Esto está escrito en el por el Ramban, en las Leyes de Reyes 12.5. Y la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el fondo marino. Esto es Yeshayahu 11.9. Bueno, creo que aquí pasamos, no sé si hay algún comentario antes de que pasemos a las dos últimas páginas de Strat Hashem de esta lectura del día de hoy. Si de pronto alguien quiere hacer un comentario final. Bueno, aquí seguimos con la introducción del autor del Código Noahida, Rabbi Moshe Weiner, que le da el nombre de larga vida. Bueno, el maestro de todo el universo encomendó a Adán, el primer hombre, esto como sigue en el Tratado Sanedrín 56b. Ah, sí, Baruch Hashem, hay alguien que está levantando la mano. Sí, estimada Liliana. Disculpe, estimado José, yo sé. Este libro que usted está leyendo es una, ay, se me fue la palabra, como una actualización del primer libro o es el primer libro. Me repite como esa palabra, actualización, me dijo. Es como es una edición, esta es la cuarta edición, bueno, aquí no menciona, pero es la cuarta edición del libro. Ok, está bien, gracias. Con gusto. Hashem, gracias al Eterno. Entonces, bueno, lo otro que hay que decir es que en hebreo se hicieron 3 tomos. De esos 3 tomos se hizo este libro, la primera versión en inglés, que tenía, llegaban hasta los 6 primeros preceptos, y ya después en las versiones, no sé exactamente en cuál edición, hasta llegar a la cuarta se incluyó ya el séptimo y se incluyeron
una guía práctica para la aplicación de las leyes noajidas, pues para determinados casos donde pues es bastante, pues genera bastante duda pues, de cómo aplicar. Bueno, el creador del universo le encomendó a Adán, el primer hombre, en el día de su creación. Esto está explicado en el Tratado de Sanedrín, que todos los preceptos noágidas pueden ser derivados de forma exegética a partir de Génesis 2.16. Exegética es que se hace un análisis de las palabras y se hay una discusión talmúdica y de ahí se deriva todo lo que, pues todas las leyes. Entonces Génesis, Bereshit 2.16, y el Eterno, Dios le encomendó al hombre diciendo, y la cual fue establecido en el jardín del Edén en el día de su creación. Y eso está en el Tratado de Sanedrín 38b. Entonces, el Eterno le encomendó 6 preceptos a Adán. El primero, la prohibición de idolatrar falsos dioses. El segundo, la prohibición de maldecir el nombre del Eterno. El tercero, la prohibición contra el asesinato. El cuarto, la prohibición contra relaciones sexuales prohibidas específicas. Sí, ahí, estimada... la estimada Liliana tenía la mano alzada. No sé si era otra participación o quedó la... Estimada Liliana, ¿tiene alguna otra inquietud? Natasha. No. Bueno, con el internet en cualquier momento. La prohibición contra el robo y el precepto positivo de establecer leyes y cortes de justicia. Esta sí es una nota del editor. Esto incluye una obligación para los líderes para informar a sus comunidades acerca de los preceptos noajidas. Bueno, y el creador añadió a estas cuando él le ordenó a Noah que no comiera de carne que fuera removida de un animal viviente, que fuera cortada de un animal viviente. Antes, aquí hay una nota, la nota 4, antes del diluvio, la humanidad no tenía permitido asesinar animales por comida o por otras necesidades, o cortar un miembro de un animal viviente. Eso está en la parte 4, que es trata siempre, veremos más adelante. Bueno, como dice, y como dice está en Bereshit 9.1.4, que aplica a los mamíferos de la tierra y a los pájaros. O sea, esto de no comer de un animal viviente aplica a todos los mamíferos terrestres y a los pájaros, también en la parte 4, donde se detalla este precepto. Bueno, posteriormente dice la Torá, y el Eterno bendijo a Noah, y hay unos puntos más ahí, un recorte, como a la parte de interés, pero la carne, con su alma en su sangre, tú no comerás. Estos 7 preceptos son llamados los 7 preceptos para los Benei Noach. Esto es los hijos de Noach, por ejemplo, los gentiles o noágidas, que son no judíos. Entonces ahí pues vemos que ellos están con siempre es muy, muy explícito, siempre trata de que de pronto puede sonar redundante la forma como lo estoy leyendo, pero es como la intención del autor de dar la claridad. Cuando Moshe, nuestro maestro, fue llamado en el monte Sinai, él recibió los preceptos de la Torá directamente del santo bendito él, junto con sus explicaciones. Moshe recibió la Torá totalmente a partir del Eterno, incluida la Torá escrita, los 5 libros de Moshe, y la Torá oral. La Torá oral es la explicación de todos los preceptos, los cuales están registrados de forma concisa en esos 5 libros. Entonces, esto es el comentario de Ramban en la introducción al Mishneh Torah. Y pues Baruch Hashem, no sé si hay comentarios. Esta fue, gracias al Eterno, como la partecita
que el Eterno nos permitió hacer de la clase de hoy. Yo voy a poner una nota. No sé si queda algún comentario, o sea, alguna experiencia que quieran contar respecto a cómo fue esa primera conexión con los 7 preceptos y sus aplicaciones. Entonces tengan bueno, no, pues Baruch Hashem, yo gracias al Eterno por esta oportunidad de estar, de don y merecido de estar aquí con ustedes. Yo quería terminar con el favor del Eterno, eh, con una canción, Baruch Hashem. Y un comentario del amigo, del estimado Hugo. Qué bendición. Eterno, saludos por allá en México. A la estimada Carolina, Shalom, gracias al Eterno. Estimado Patricia, porque se quería terminar con una canción. Después espero que les guste al Eterno, que les guste a ustedes, como para terminar con alegría. Les trata la próxima semana. Continuaremos con la introducción del autor y ya con la primera parte. También tenemos un comentario de la señora Irma. Estos son comentarios de la radio, Baruch Hashem. El Eterno los siga bendiciendo. Shalom, saludos, el Eterno los siga bendiciendo. A ustedes, estimada Irma, que el Eterno le bendiga millones de veces, Baruch Hashem, usted y a su familia. Bueno. Bueno, Baruch Hashem, espero con esta empiezo, con esta me despido. Tratación. Bueno, todo el honor y toda la gloria para el Creador. Hashem Malach, Hashem Jimlo, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Jimlo, Leolam Vaed, Vehaya Hashem Nemelech, Kol haaretz, Vayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. Oy la 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 Hashem es rey, Hashem reinó, Hashem reinará por la eternidad. Hashem es rey, Hashem reinó, Hashem reinará por siempre jamás. Y Hashem será rey sobre la tierra, en aquel día será uno y su nombre único. Oh, la 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 Baruch Hashem,
Que el Eterno nos siga bendiciendo. Bonita canción, Baruch Hashem. Gracias al Eterno. Muchas gracias, el Eterno es que nos permite estar aquí, Baruch Hashem, Baruch Muchas Hashem. gracias, estimada Febe, estimado Moisés, estimada Patricia, Carolina, todos los que se unieron. Baruch Hashem. Muy linda su clase, gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias al Eterno. Baruch Hashem, gracias. Qué rico aprender. Baruch Hashem, sí, aquí no, todos estamos aprendiendo. Baruch Hashem, el Eterno ya me permitió compartir. Me alegra mucho. Todo lo bueno y dulce. Todo lo dulce y bueno. Dios, gracias. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom, shalom.